Tres. Buenos días. A dar explicación sobre la práctica del anterior miércoles con mi compañero Mateo Velasco y yo. Como primer punto, nos pide realizar una tabla con los valores obtenidos en la práctica y explicar los resultados obtenidos. Bueno, los resultados obtenidos fueron los siguientes: factor de potencia, temperatura, voltaje, potencia aparente, potencia activa y corriente en el tercer capacitor activo. Como factor de potencia nos da un 0,94, temperatura 28,6 centígrados, voltaje 215 voltios, potencia aparente 228 voltiamperios, potencia activa 108 watts y la corriente de 0,60 amperios. Como explicación, el factor de potencia obtenido en la práctica fue de 0,94, lo cual indica que el sistema opera de manera muy eficiente, porque está más cercano a uno. Significa que la potencia aparente de 228 voltiamperios se transforma efectivamente en potencia activa, que son 108 watts, reduciendo las pérdidas de potencia activa. La mejora del factor de potencia se debe a la conexión del tercer capacitor activo, el cual compensa la potencia reactiva y inductiva del circuito. Gracias a que esta compensación, la corriente disminuye a 0,60 amperios y se optimiza el aprovechamiento de la energía eléctrica, evitando sobrecargas en la red y mejorando el rendimiento del sistema. En conclusión, el valor de 0,94 confirma que la corrección del factor de potencia fue ejecutada y que el circuito trabaja a condiciones cercanas a las ideales. Bueno, como segundo punto nos dicen que para el circuito de la figura determinar el valor del capacitor C en paralelo que se requiere para corregir el factor de potencia en el sistema A, factor de potencia 0,97. Obtuvimos los datos, tenemos que el voltaje RMS 120 voltios, la frecuencia 60 hercios, la resistencia 1,80 y la L 0,35 henries. Bueno, se calculó la oposición que representa la bobina a la corriente alterna de la frecuencia, usando la fórmula de la reactancia inductiva es igual a 2 por pi multiplicado por la frecuencia multiplicado por la inductancia. Bueno, como resultado nos da 131,95 ohmios. Calculamos la impedancia del circuito. Calculando la impedancia del circuito, que es la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, el cual nos da un valor de 154,4 ohmios. Como tercer paso, calculamos la corriente del circuito. La corriente es igual al voltaje RMS sobre la impedancia, el cual nos da 0,777 amperios. Obtuvimos la potencia activa con la fórmula de la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, el cual nos dio un valor de 48,3 watts. Obtuvimos el factor de potencia inicial, usando la fórmula de factor de potencia es igual a la resistencia sobre la impedancia, el cual nos dio un valor de 0,52. Calculamos el ángulo 1, que es ángulo 1 es igual al coseno de el factor de potencia, el cual nos dio como resultado 58,8 grados. Calculamos la potencia reactiva inicial, usando la fórmula de potencia reactiva es igual a potencia por el ángulo 1, el cual nos dio como resultado 79,2 bares. Para el ángulo 2 usamos la misma fórmula, el cual nos da 14,1 grados. Calculamos la potencia reactiva que estamos buscando, en este caso Q2, utilizando la fórmula de potencia es igual a tangente del ángulo 2, el cual nos da como resultado 12,1 bares. Calculamos la potencia reactiva del capacitor con la fórmula de QC es igual a Q1 menos Q2, el cual nos dio un resultado de 67,1 bares. Calculamos la capacitancia con la fórmula de QC es igual a voltaje RMS al cuadrado por 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. Reemplazando la fórmula y despejando, obtenemos que la capacitancia es de 12,36 microfaradios. Bueno, como tercer punto tenemos que
Consultemos cuál es el factor de potencia permitido por la empresa eléctrica de Quito. Tenemos que la empresa eléctrica de Quito establece un valor mínimo de factor de potencia de 0,92 para los usuarios del sistema eléctrico. Este límite busca reducir el consumo excesivo de potencia reactiva, ya que el factor de potencia bajo incrementa la corriente en las líneas, lo cual provoca mayores pérdidas eléctricas y disminuye la eficiencia sistemática de distribución. Cuando el factor de potencia de una instalación es inferior al valor permitido, la empresa distribuidora puede aplicar recargos por energía reactiva, lo que motiva a los usuarios a implementar métodos de corrección como el uso de capacitores en paralelo, mantener un factor de potencia cercano a la unidad para mejorar el aprovechamiento de la energía eléctrica y reducir costos de operación. Todo eso obtuvimos de la página de la empresa de Quito. Eso sería todo de parte de este laboratorio. Gracias.